Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir nuestro tiempo de diálogo bíblico, siguiendo esta serie de temas que hemos titulado Los tres grandes enemigos de la palabra de Dios, esa palabra que es verdad. Y hemos hablado que desde mi óptica estos tres grandes enemigos que han afectado el mensaje de la palabra de Dios son el evolucionismo, el marxismo y la ideología de género. Hoy quiero retomar un poco el tema de la evolución, hablando del autor de la evolución de las especies, ¿no? Charles Darwin, que allá a mediados del siglo XIX escribió acerca de la selección natural y la evolución de las especies, pero quiero hablar de él como persona, para que juntos podamos saber qué creía él. Era creyente, creía en Dios. ¿Por qué, si creía en Dios, llegó a las conclusiones que llegó? Y si no creía, ¿por qué no creyó? En primer lugar, quiero leer un pasaje de la Biblia que está en el libro de Salmos. Salmo 53 dice lo siguiente: dicen los insensatos en su corazón no hay Dios. ¿Sí? Es interesante lo que dice aquí el versículo 1, ¿no? Dicen los insensatos, en su corazón no hay Dios. Y a continuación dice, se corrompieron, se hicieron abominables en maldad, no hay quien haga el bien. Dice el insensato, en su corazón no hay Dios. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Un necio, pues un necio es una persona que de alguna manera se aferra a una idea equivocada, se aferra a un error y por más que se le presentan argumentos, sigue creyendo lo que quiere creer. Bien, ¿qué tiene que ver Darwin con todo esto? Bueno, en primer lugar, dejadme que os diga que Darwin no era necio, ¿sí? Él no quiso aferrarse a ningún error, sino que ante todas las cosas él tenía una mente científica y él creía en el método científico y creía que el método científico tenía que servir para explicar todas las cosas y por lo tanto si algo no encajaba en el método científico de observación, experimentación, conclusión, pues él no podía creer, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa con la idea de Dios? Pues le pasa exactamente eso. Él no puede reducir a Dios al método científico, por lo tanto le cuesta creer en Dios. Pero fijaros, cuando nosotros pensamos en Darwin, hay algunas declaraciones de él que quiero compartir con vosotros que son interesantes. Cerca de su muerte, hacia mediados de principios de 1880, él muere en 1882, él le escribe a un discípulo que él tenía de origen alemán, y esto está citado en la autobiografía de Darwin, una carta que él le dirige a este discípulo evolucionista de origen alemán, y le dice lo siguiente: la imposibilidad de concebir que este grandioso y maravilloso universo, con estos seres conscientes que somos nosotros, se origine por azar, me parece el principal argumento a favor de la existencia de Dios. Mirad qué interesante. Darwin está diciendo, yo creo que el diseño inteligente es el principal argumento para la existencia de Dios. Pero nunca, dice, he sido capaz de concluir si este argumento es realmente válido. ¿Por qué? Porque él no lo puede reducir al método científico. Entonces, duda de que realmente el diseño inteligente sea un argumento válido para la existencia de Dios. Dice, también me veo inducido a ceder hasta cierto punto a la opinión de muchas personas de talento que han creído plenamente en Dios, pero advierto una vez más el escaso valor que tiene este argumento para mí. Me parece que la conclusión más segura es que todo el tema está más allá del alcance del intelecto humano. Es interesante pensar que él, cuando veía el mundo que lo rodeaba, no podía dejar de creer que eso era imposible que sea producto del azar. Y lo escribe llegando casi a su muerte, a pesar de que él creía en la evolución de las especies. Pero por otro lado, no puede realmente demostrar la existencia de Dios. Tampoco la puede negar. Entonces él se transforma en lo que podemos llamar un agnóstico. No niega, pero tampoco afirma. ¿Por qué? Porque no tiene evidencias científicas. Él escribe en mayo de 1879, en una carta que le envía a John Fordyce, creo que en términos generales y cada vez a medida que me voy haciendo más viejo, aunque no siempre, agnóstico sería la descripción más correcta de mi actitud espiritual.
Sí, él llega a ser un agnóstico. Una persona que no puede creer en Dios, pero no puede negar la existencia de Dios, básicamente porque no la puede demostrar. Luego escribe también en esa carta de 1879 a este amigo, dice: en mis fluctuaciones más extremas nunca he sido un ateo en el sentido de negar la existencia de Dios. Y es que Darwin era científico, y como científico él no podía negar aquello para lo cual no tenía evidencias, pero tampoco podía afirmar aquello para lo cual tenía evidencias. Entonces él se transforma en un agnóstico. Dice también en la misma carta: el misterio del comienzo de todas las cosas nos resulta insoluble. En cuanto a mí, deberé contentarme con seguir siendo un agnóstico. Así era Darwin, era un agnóstico. No negaba, pero no podía afirmar la existencia de Dios. Pero hay otro aspecto de Darwin, y es cómo entendía él la Escritura, qué pensaba él de la Biblia, qué pensaba él de la revelación. Y él dice: en lo que a mí concierne, en una carta que le escribe a otro discípulo, en lo que a mí concierne no creo que haya existido ninguna revelación. Y fijaros qué interesante, no cree, primero, que la naturaleza sea una revelación de Dios. No cree en eso de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él no lo cree, no lo puede creer. No ve en la naturaleza al Creador, aunque tampoco dice: esto no puede haber ser hecho, puede ser causa del azar. Debiera haber un diseñador inteligente. Pero como no lo puedo demostrar, como no puedo demostrar el diseñador inteligente, pues no veo en la naturaleza evidencias de un creador. Es interesante, ¿no? Entonces, claro, esto lo lleva a él a ser completamente agnóstico. Y en cuanto a la Escritura, dice: me resulta difícil comprender que alguien deba desear que el cristianismo sea verdad. De ser así, fijaros, el lenguaje liso y llano de la Biblia parece mostrar que las personas que no creen, y aquí fijaros qué interesante, él por qué también llega a ser agnóstico, por qué no cree en la Biblia, por así decirlo, ¿sí? El lenguaje liso y llano de la Biblia parece mostrar que las personas que no creen, y entre ellas se incluirían a mi padre, atención, el padre de Darwin ya era ateo, mi hermano también ateo, y casi todos mis mejores amigos, dime con quién anda te diré quién eres, ¿no? Recibirían un castigo eterno, y eso es una doctrina detestable. Cuidado con esto. Darwin llegó también a ser agnóstico porque él creía que la Biblia enseñaba que había un castigo eterno. No, querido amigo Darwin, la Biblia nunca enseñó que hay un castigo eterno. La Biblia dice que Dios aniquilará el mal, el pecado y aquellos que se hayan identificado con el mal y el pecado. Entonces, también la mala predicación de la Biblia, la mala predicación de la Escritura, la forma de interpretar y de exponer la Escritura presentando un Dios que iba a quemar eternamente a los que no se salvaran, causaba repulsión a Darwin y le producía un rechazo a la idea de Dios, porque se imaginaba a todos los seres, los que le quería, su padre, su hermano y grandes amigos de él, quemándose eternamente en un infierno, y evidentemente él también. Entonces, claro, lo mejor es rechazar esa idea. Pero es que la Biblia no habla de un tormento eterno, la Biblia habla de una aniquilación con consecuencias eternas, pero no un tormento eterno. Entonces, esto lo lleva a Darwin a ser completamente agnóstico, y por otro lado, al no creer que la Biblia es la palabra de Dios, no cree en el mensaje del Evangelio. Él no es cristiano. Él escribe con toda claridad en una carta a Frederick McDermott el 24 de noviembre de 1880, 2 años antes de su muerte. Dice: siento mucho tener que informarle que no creo en la Biblia como una revelación divina y por consiguiente en Jesucristo como el Hijo de Dios. Escribe también, fijaros, otra carta donde dice: la ciencia no tiene nada que ver con Jesucristo, excepto en la medida en que la costumbre de la investigación científica hace al hombre cauteloso en lo que a admitir la evidencia se refiere. Pero bien, él no creía finalmente en Jesucristo, por lo tanto no solo era agnóstico, sino que no era cristiano. Pero hay otro detalle. Darwin tuvo la pérdida de una hija de 10 años, y eso lo marcó definidamente. Cuando muere su pequeña hija, que él amaba con 10 añitos, eso lo lleva a él a hundirse en una depresión existencial, y su agnosticismo se hace todavía más profundo.
Darwin era un hombre de ciencia. Lamentablemente no supo ver en la naturaleza evidencias de un creador, aunque llegó a aceptar que el diseño inteligente podría explicar los orígenes, pero no quiso aferrarse a esa idea. Tampoco quiso aceptar la palabra de Dios como una guía para él, y finalmente las circunstancias de la vida, como la pérdida de su hija, lo marcaron. ¿Sabéis, queridos hermanos? Cuando nosotros no queremos ver, nos hacemos necios. Los cielos cuentan, sí, cuentan la gloria de Dios y nos hablan de lo que Dios es. El diseño inteligente es una explicación válida para los orígenes. No podemos explicar todo lo que existe como resultado del azar y de la mera casualidad. Por otra parte, es cierto que a veces la Biblia ha sido predicada e interpretada mal, pero el mensaje del Evangelio es claro: Dios es amor. Dios no es un Dios tirano que destruye, que hace sufrir eternamente a las personas. Acabará con el mal y el dolor, sí, pero no hará sufrir eternamente a nadie. Y por otra parte, es cierto que sufrimos pérdidas y cosas tristes en la vida, pero por más que eso ocurra, eso no significa que Dios no existe, sino que realmente lo que la Biblia dice es cierto, que vivimos en un mundo de pecado que finalmente será restaurado cuando Cristo venga. Ojalá que ninguno de nosotros caigamos en el agnosticismo de Darwin. Creamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, creamos en la palabra de Dios y sigamos confiando en Dios como un Dios todopoderoso que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.